Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, sean cordialmente bienvenidos a nuestra Eucaristía en este día 21 de enero, donde la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Vamos a disponernos a participar desde el Centro Diocesano de Pastoral en espacio digital en esta Eucaristía, reconociendo humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sé que muchos de ustedes tienen en sus corazones distintas intenciones por las que quisieran ofrecer esta Eucaristía. Especialmente en estos días oramos por nuestros hermanos enfermos de COVID, por los que han fallecido, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y nos han pedido que oremos y ofrezcamos estas misas por sus necesidades y por sus intenciones. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que imitemos su firmeza en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes,
porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía
que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La santa que celebramos en este día en la liturgia, la celebramos como virgen, pero la celebramos también como mártir. Ella, teniendo la edad entre 12 y 15 años, es decir, siendo una adolescente en Roma, estamos hablando del año 305, pues muere martirizada en tiempos de la persecución de Diocleciano. Es San Ambrosio quien nos narra en la liturgia de las horas, quienes la rezamos en el oficio de lectura, aparece cómo San Ambrosio narra la muerte de esta niña que, imagínense ustedes, siendo de edad tan pequeña, haya ya derramado su sangre por amor a Cristo y por mantener la pureza y la virginidad. Hay muchas o varias historias sobre la vida de Santa Inés. Pueden ustedes imaginarse que siendo santa de los primeros años, estamos, como les decía hace un momento, en el año alrededor del año 300, pues cuántas historias no se cuentan sobre su vida. Una de ellas es que dicen que cuando ella volvía del colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella, pero ella había hecho ya un voto en su corazón de virginidad, de consagrarse a Cristo, y no aceptó el matrimonio que le ofrecía aquel hombre, de tal manera que esto la llevó a ser condenada a morir degollada. Por eso la liturgia de los mártires la celebramos con el color rojo, que nos recuerda cómo los mártires derramaron su sangre por amor a Cristo y por seguir su evangelio. ¿Qué podemos aprender hoy nosotros de esta pequeña niña que derramó su sangre por Cristo? En este año que comienza, creo que nos viene muy bien dirigir nuestra mirada a Santa Inés. En primer lugar, el valor de la pureza, el valor de la inocencia. Tenemos que regresar a esa pureza con la que nacimos. Todos llegamos a este mundo, digamos por así decirlo, con esa natural pureza que desgraciadamente con el paso del tiempo vamos creciendo y se va manchando por lo que vamos viviendo, con el pecado, con la tentación, con lo que vamos aprendiendo incluso en el mundo. Por otro lado está el don de la fortaleza y de permanecer fieles a Dios. Ella no quiso renunciar a esa consagración que en su corazón le había hecho a Cristo. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos por Jesús? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantenernos fieles a Dios? Es por eso que es tan importante este día meditar en el don de la pureza y de la gracia a imitación de Santa Inés. En la primera lectura seguramente ustedes sabrán que el libro de los Hebreos, que es una carta muy hermosa, que casi toda habla sobre el tema del sacerdocio, donde dice que el verdadero sacerdote, sumo y eterno sacerdote, es Cristo. Recuerden que ya en el ámbito judío
existían los sacerdotes. La palabra sacerdote significa el que ofrece sacrificios. Y si hubo alguien que ofreció un sacrificio agradable al Padre, pues fue Cristo. Y el sacrificio fue su propia vida, muriendo y derramando su sangre en la cruz. El sacerdocio nos lo hereda Cristo a todos los bautizados. Todos tenemos que se llama sacerdocio bautismal. O sea que todos tenemos la oportunidad de ofrecer sacrificios, el sacrificio de cada día, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras enfermedades. Por ese mismo don podemos participar de la Eucaristía. Y luego existe el sacerdocio ministerial, que es el que Dios confiere a algunos de la comunidad, como a su servidor, que somos sacerdotes, presbíteros, que presidimos la Eucaristía, administramos los sacramentos para todos ustedes, haciendo las veces de Jesús. Él nos comparte su sacerdocio, pero Él es en realidad el sumo y eterno sacerdote. El Salmo responsorial nos lo recuerda cuando nos invita a que digamos desde lo más profundo del corazón, como Santa Inés, como el mismo Cristo, como lo debemos de decir todos los días de nuestra vida: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me llama la atención en la lectura del Evangelio de hoy cómo Cristo tiene que subirse a una barca porque es tanta la gente que lo sigue. Pero estoy seguro, porque Jesús lo ha manifestado en distintos momentos del Evangelio, que había gente que lo seguía, pero con diferentes intenciones. Había quien lo seguía porque multiplicaba panes, daba de comer. Había quien lo seguía porque hacía milagros, curaba a enfermos, resucitaba muertos. Y había quienes lo seguían porque se habían enamorado de su palabra, de su mensaje, y querían ser sus discípulos. Yo los quiero confrontar esta mañana y te quiero preguntar: ¿y tú por qué sigues a Cristo? Porque finalmente la religión cristiana católica no significa seguir únicamente una doctrina, una filosofía, sino en realidad es seguir a una persona que se llama Jesús. Por eso es bueno preguntarnos: ¿por qué sigo a Cristo? ¿Porque estoy esperando un milagro de Él? ¿Porque quiero que nunca me falte el pan en la mesa? ¿O porque verdaderamente lo amo y quiero conocerlo y quiero servirlo y quiero obedecerlo, y en Él he encontrado el sentido de mi vida y quiero además darlo a conocer? Y para esto tengo a la Iglesia, esta gran comunidad de hermanos y hermanas que seguimos al Señor a través de los sacramentos, de la escucha de la palabra, de un apostolado que podemos hacer en la iglesia o en los diferentes ambientes donde nos desenvolvemos. Ahí es donde radica la diferencia entre un católico y otro: el que lo sigue por conveniencia y el que lo sigue por amor. Los invito, hermanos y hermanas, en esta mañana a reflexionar en torno a eso y a pedir la intercesión de Santa Inés, que ella ruegue para que el Señor nos conceda el don de la pureza, el tener un corazón libre para decirle sí al Señor, como lo hizo la Santísima Virgen María, y a quien nos encomendamos también esta mañana dentro de esta Eucaristía y por las intenciones
que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Que así sea. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor. Nuestro gozo es profundo. Guárdanos pequeños ante ti, Señor, simples y puros como un manantial. Guárdanos pequeños ante nuestros hermanos y disponibles como el agua. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor. Nuestro gozo es profundo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Inés, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Inés mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar.
Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santa Inés, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Amén. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Cordero de la nueva alianza. Te cantamos, oh Cristo, piedra angular de Israel. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Todos. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir.
Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Inés por la doble corona de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Nuestra Eucaristía ha terminado. Adiós. Que tengan todos muy buen día. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Quien a ti ferviente clama, haya alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par.